¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Espero que estén sumamente bien. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un gorrito súper fácil, súper bonito con esta lanita, miren, para una niña de aproximadamente unos 8 años. Y yo les voy a, no se preocupen que yo les voy a dejar las medidas aquí en pantalla, tanto del ancho, de la circunferencia como de la altura. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una cadeneta, ¿ok? De unos 50 centímetros. ¿Listo? 50 centímetros porque es para, como les digo, una niña de unos 8 años y esta circunferencia estará entre unos 50 a 55 centímetros. Pero yo lo voy a hacer de 50 centímetros y vamos a hacer un hermoso punto que les va a encantar. Sí, señor. Vamos a estar usando un gancho 4.0 y esta lanita es de unos 3 milímetros. ¿Listo? Pueden usar una lanita matizada o una lanita unicolor. Lo importante es el punto que va a estar hermoso. No les voy a contar el punto, cuántos puntos tienen que tejer, porque cada uno de nosotros tenemos una tensión muy específica, de forma que yo me guío mejor es por la medida, ¿ok? Vamos a tejerlo de 50 centímetros. En lo que tengamos 50 centímetros, nos vemos. Muy bien, y si es primera vez que ves uno de nuestros videos, por favor suscríbete y darle me gusta y dale a ese clic donde dice abajo suscríbete y dale a la poderosa campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que subo un nuevo video, porque voy a estar subiendo nuevos videos hermosísimos, ¿ok? Vamos a ver cuánto llevo ya de esta cadeneta. Vamos a medir. Ya estoy en 40 y ¿qué? 47. Un poco más y ya llegamos a 50. ¿Listo? Vamos a terminar acá. Recuerda compartir esto en todos tus grupos, compartirlo con tus amigos y claro, si quieres hacer este tejido, puedes hacerlo, no importa. Puedes venderlo, puedes copiarlo, puedes hacer con lo que tú quieras con este gorrito, ¿ok? Para eso está aquí en YouTube, para que tú puedas incluso ganar dinero con él, no te preocupes. Pero en cualquiera de las veces, por favor, siempre etiquétame en Instagram que yo voy a estar siguiendo y viendo las publicaciones por allí. Vamos a ver cuánto llevamos. Listo, ya hemos llegado a los 50. Ahora que vamos a hacer lo siguiente es esto. Muy bien, en lo que ya hemos terminado ya la medida, que en este caso es 50 centímetros, vamos a hacer ahora puntos altos, ¿ok? Vamos a contar 1, 2, vamos a dejar 2 puntos por en medio, ¿verdad? Contamos 1, 2 y aquí hacemos puntos altos, fíjate, 3 aritos, sacamos 2 aritos y luego 2 aritos. Aquí hay un secreto que les quiero decir para los que están empezando, es que para que no se les enriede el gancho al sacarlo, traten de sacar el ganchito, este ganchito hacia abajo, ¿viste? Desde donde nace la hebra, para que así no se les pueda enredar en ningún otro lado. Así que vamos a ir tejiendo puros puntos altos de esta forma. Ahí está. En cada cadeneta que hemos tejido abajo. ¿Viste? Mira. Así de fácil. Cada cadeneta que hemos tejido abajo, vamos a ir tejiendo. Ahí está. Poco a poco. Entonces vamos a tejer esto hasta el final y luego al llegar al final nos vamos a volver a ver para indicarles cuál es el siguiente paso que vamos a estar tejiendo. Fíjate que agarramos así, de esta forma. Tenemos esta parte, ¿verdad? Agarramos hebra y metemos aquí en el crochet, sacamos la hebra y nos van a quedar 3 aritos. Sacamos 2 aritos, agarramos hebra y volvemos a sacar los 2 aritos. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a ir continuando de esta forma. Entonces vamos a ir
tejiendo y nos vemos en un ratito, ¿ya? Muy bien, ya estamos llegando aquí al finalizar. Vamos a finalizar para indicarles cómo vamos a empezar la siguiente vuelta. Ahí está. Mire lo hermoso que está quedando esto. Y recuerden siempre hacer este último punto. Aquí está, este último punto. Listo. ¿Ok? Aquí ya como hemos culminado la última vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dos cadenetas de altura. Una, dos. Giramos y presten atención acá. Aquí vamos a empezar nuestro punto. Vamos a agarrar, hacer igualmente punto alto y vamos a agarrar hebra y nos vamos a ir a la parte de atrás. Presten atención, miren, aquí están los puntos altos. Vamos a tomar la parte de atrás del punto, ¿ok? Y hacemos un punto alto, otra vez lazada y nos vamos por atrás. Fíjense, nos vamos por la parte de atrás, metemos el gancho por aquí por atrás, ¿lo ves? Y vamos a agarrar la hebra que está acá. Listo. Igualmente pasamos el gancho por la parte de adelante, mírenlo, ahí está, ahí estamos. Y en el siguiente punto alto lo vamos a agarrar por atrás, ¿viste? Así, vamos a abrazar el punto alto. Miren. Ahí está. Vamos a ir siguiendo. Este que está acá, mírenlo. Están viendo la forma, ¿verdad? Vamos a agarrar el otro por atrás. ¿Ves? Ahí estamos. Nuevamente agarramos punto alto y agarramos el punto alto de abajo de esta forma. Nuevamente por atrás. Fíjate el siguiente punto alto, en vez de agarrarlo así, lo vamos a agarrar es por atrás, mira, ¿viste? Ahí está. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar aquí al final. En lo que lleguemos aquí al final, nos volvemos a ver. Muy bien, fíjense, ya estamos llegando aquí al final. Seguimos, pasamos por acá atrás. Perfecto. Ahí estamos. Luego, adelante. Genial. Luego atrás. Luego adelante. Luego pasamos el gancho por atrás. Y luego adelante. Y recuerden que aquí nos queda la última cadenita. Pues ahí hacemos un punto alto. ¿Ok? Listo. Y de igual manera, 1, 2. ¿Qué hacemos ahora? Giramos y esta primera la vamos a omitir y vamos a agarrar, si esta que está aquí atrás, fíjate que nos queda uno atrás, uno adelante, uno atrás, uno adelante. El que está atrás lo pasamos adelante. Genial. Listo. Y el de aquí lo vamos a agarrar para atrás. Listo. Seguimos. Aquí estamos. Genial. Y este lo vamos sacando acá. ¿Listo? Entonces vamos a seguir haciendo eso hasta que lleguemos aquí al finalizar y les voy a volver a explicar cómo vamos a volver a empezar por si acaso. ¿Listo? Nos vemos en un momento. Muy bien, ya estamos llegando una vez más aquí al final. Listo. Aquí estamos. Genial.
uno por atrás y otro por delante, ¿ok? Y recuerden la cadeneta que tenemos acá, ahí vamos a tejer un punto alto, ¿listo? Listo, y subimos 1 y 2. Volteamos, fíjense cómo nos está quedando el punto, bastante bonito. Y por última vez, recuerden, mire, uno adelante, aquí está este, que está aquí, lo ven, este. Vamos a omitir siempre el primero y empezamos con el segundo. Aquí estamos. Este, luego nos vamos por atrás y abrazamos el siguiente punto alto. El siguiente, vamos por esta parte, mírenlo, aquí estamos. Listo. Entonces vamos a ir siguiendo este patrón hasta tener una altura de unos, vamos a tener hasta una altura de unos 19 centímetros. Listo. 18, 19 centímetros. Sin embargo, aquí en pantalla yo les estoy poniendo las medidas de la altura y circunferencia para todas las edades, para que este mismo gorro lo hagan para todas las edades, ¿ya? Entonces, aquí les dejo la altura, yo voy a ir siguiendo a tejer hasta que tenga una altura de unos 18 centímetros, hasta acá, todo esto hasta acá, y luego vamos con lo siguiente, ¿ok? Para terminar este hermosito gorro que es súper fácil. Nos vemos en un ratito. Muy bien, ya estamos llegando aquí al finalizar. Miren lo bonito que se está viendo el punto. Vamos a hacer acá. Estamos llegando a esta última parte. Listo. Muy bien. Este último. Y recuerden siempre en hacer el último punto alto aquí en la cadeneta última, ¿ok? Y aquí en este caso no vamos a hacer dos cadenetas de altura, sino que vamos a sacar el hilo. Vamos a sacarlo. Listo, sacamos acá y vamos a enhebrar una aguja lanera, ok. Miren, aquí está, miren lo bonito que se ve. Listo. Entonces vamos a agarrar nuestro tejido y vamos a ir enhebrando punto por punto. Acá, desde este primer punto, desde el primer punto de la cadeneta, acá de altura. Ahí está. Vamos a ir enhebrándolo. Listo. Punto por punto. Uno por uno. Y así vamos a ir avanzando hasta llegar al final. Listo. Vamos a ir haciéndolo de esta manera. Punto por punto. Ahí estamos. Listo. Entonces vamos a hacer este movimiento hasta que lleguemos aquí al final. Listo. Muy bien, luego que hemos enhebrado el último punto, acá, aquí estamos. Listo. Ahora nos vamos a dirigir, fíjense que aquí está la hebra del primer punto. ¿Oíste? No me quedó para este lado, que es
donde está el revés. Listo, entonces en este mismo sentido vamos a ir enhebrando punto por punto de esta forma, así. Vamos a ir metiendo el hilo. De esta forma, con la intención de apretar. Muy bien. Vamos a hacerlo aquí así. Listo. Y ya estamos llegando aquí al final. Miren. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar el gorrito. Vamos a apretar el gorrito de esta manera. Vamos a ir dándole forma, ¿verdad? Ahí está, miren. Listo. Lo apretamos de esta manera, que quede bien. Le damos formita. Una forma bastante holgada. Ok. ¿Y qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a tratar de coser sin jalar mucho para que no se nos rompa el gorrito de esta manera. Así vamos a ir como si fuera cerrando el gorrito. ¿Viste? Entonces yo lo voy a ir cerrando y nos vemos en un momentito. Listo, ya he culminado aquí, he escondido la hebra. Ahora vamos a darle vuelta. Vamos a darle vueltica aquí. Ok. Y miren cómo ya nos está agarrando bastante forma. Esta hebrita era la que nos quedaba adentro, pero esto lo vamos a tapar, esta parte la vamos a tapar con el pompón. Pero fíjate que nos está quedando bastante bonito el gorrito. Ahí está. Entonces ahorita con el pompón le podemos dar esta formita, porque es como es para una niña. Ahí estamos. ¿Viste? Ahí está, bien bonito ha quedado. Entonces vamos a ponerle el pompón en esta sección. Por eso tenemos esta partecita aquí para que podamos guiarnos con muchísima más facilidad. Así que bueno, vamos a hacer el pompón. Muy bien, amigas, amigos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar tanto la hebra de afuera como la hebra de adentro de nuestro ovillo. Miren, aquí está del sobrante. La hebra de afuera como la hebra de aquí adentro, ¿ok? Esta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una buena parte afuera para hacer el pompón, y vamos a hacer así. Vamos a enrollar la hebra afuera. Vamos a enrollar, enrollar, enrollar. Entonces vamos a ir enrollando, no apretando tanto para que no nos cierre los dedos. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, después que tenemos esto acá, vamos a agarrar acá y vamos a ir
enrollando en el centro, de esta forma. Para un lado, tratando de dejar esto acá, ok, de un lado y este para el otro lado, ok, apretando muy fuerte y estamos acá. Ok, entonces vamos a tratar de amarrar la hebra, ok. Vamos a amarrar aquí. Vamos a darle otra vuelta un poco más fuerte. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrar estas dos hebras. Lo más fuerte que podamos. Ahora vamos a usar nuestra tijera y vamos a cortar. Vamos a meter la tijera por acá y vamos a meter la tijera por acá. Ahí estamos. Y luego de esta forma. Ok, ahora vamos a aplastarlo de esta forma. Vamos a aplastarlo así. Miren cómo ya va saliendo. Muy bien, después que la aplastamos muy bien de esta manera, vamos a ir recortando alrededor, dándole la forma como si fuera un cabello. Aquí estamos. Ok, dando la forma. Perfecto, vamos a aplastarlo un poco más. Y vamos a ir buscando la forma que no quede tan perfecto, pero sí quede lo circular. Ahí estamos. Ahí está, amigas. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a agarrar por aquí y le vamos a hacer de esta forma. Ok, listo. Y miren cómo nos ha quedado de bonito el pompón. Ok, ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer con una aguja lanera, vamos a agarrar estas dos hebras y vamos a introducirlo de esta manera. De esta manera. Esta es la hebrita que estaba quedando por allí. Vamos a cortarla. Ahí está. Y miren cómo ha quedado de bonito, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, después que le hemos dado la vuelta, vamos a hacer esto así y vamos a hacer un nudo aquí abajo. Un nudo. Vamos a esconder la hebra para que tampoco se nos note por abajo. Por acá vamos a esconder la hebra.
Muy bien, amigas y amigos, y aquí está nuestro gorrito. Lo podemos usar de esta forma, así, ¿ok? O si no, le podemos dar una vueltecita como para que tenga este relieve. Y miren lo bonito del pompón, súper fácil, solamente lo que usamos un solo ovillo. Y aquí les dejo todas las medidas en pantalla y en la descripción. Recuerda, si te gustó este video, por favor suscríbete, dale un gran me gusta ahí abajo y sobre todo compártelo con todas tus amistades para que lo podamos seguir viendo. Y sí puedes replicar este gorrito y puedes hacerlo las veces que tú quieras y tú desees, ¿ok? Así que pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.